Hola a todos. Cada día la atmósfera de la Tierra se ve bajo ataque de algo que llamamos rayos cósmicos. Nosotros no los percibimos, pero impactan en nuestra atmósfera de forma constante y algunos son muy energéticos. Casi todos vienen de fuera del sistema solar y en realidad no está del todo claro cuál es su fuente, aunque sí que se sabe que tiene que ser algo extremadamente potente. Así que en este vídeo lo que quiero es contaros qué son los rayos cósmicos, cómo se descubrieron, porque es también muy interesante, y cuál es tanto su posible origen como su utilidad. Los rayos cósmicos en esencia son simplemente radiación de alta energía compuesta por protones y núcleos atómicos que, como decía, vienen de fuera del sistema solar. El primer experimento, que es bastante popular, lo llevó a cabo un físico alemán llamado Theodor Wolff, que con un electrómetro, que lo que hace es medir la cantidad de iones en un contenedor sellado, y los iones, para los que no lo sepáis, es simplemente el nombre que se le da a un átomo que tiene carga positiva o negativa. ¿Y cuándo sucede el tener carga positiva o negativa? Pues cuando pierde o gana un electrón. ¿Y cómo sucede eso? Pues puede ser desde colisiones entre átomos y moléculas a la propia interacción con la luz. Con todo esto en mente, Theodor Wolff se fue a los pies de la Torre Eiffel con su electrómetro, midió la cantidad de iones que aparecían en el contenedor sellado y se fue al alto de la torre. Y allí observó que había más iones, es decir, el proceso que provocase la ionización de los átomos era más abundante en lo alto de la torre. Así que su conclusión fue que debía de haber una fuente de energía externa a la Tierra que provocaba esa ionización. Pero el estudio de Wolff no tuvo mucha aceptación en la época y, sin embargo, 2 años después, un físico italiano llamado Domenico Pacini llevó a cabo el experimento de una manera muy parecida. Midió la ionización presente sobre el mar, sobre un lago y a 3 metros bajo la superficie, y observó lo mismo que Wolff. La ionización no era igual, así que llegó exactamente a la misma conclusión, pero tampoco parece que aquello terminase de convencer a nadie, porque hubo que esperar al año siguiente, a 1912, para que tuviese lugar el experimento con el que ya sí se empezó a considerar seriamente que debía de haber una fuente de radiación externa a la Tierra, que era la que provocaba todo esto. Ese físico fue Victor Franz Hess, un austroamericano que cogió 3 electrómetros, se elevó a 5.300 metros de altura con un globo y allí midió que la ionización era 4 veces más alta que en la superficie de la Tierra. Y no solo eso, descartó que el Sol pudiese ser una fuente porque lo hizo durante un eclipse solar total. Y la conclusión a la que llegó fue que había una fuente de radiación externa que era capaz de atravesar la atmósfera con cierta facilidad y no podía ser el Sol, tenía que ser alguna otra fuente. Y en 1913 y 1914 un físico alemán llamado Werner Kohlhorster lleva a cabo el mismo experimento que Victor Hess. Mide la ionización, pero esta vez subiendo a 9.000 metros de altura. Y lo que observa es lo mismo. Con la altura aumenta la ionización. Las mediciones de Victor Hess, por tanto, eran buenas. Y todo esto le sirvió a Hess para, en 1966, llevarse un premio Nobel de la física. Hay que tener claro que los rayos cósmicos no son fotones. Están compuestos, como hemos dicho, por protones y núcleos atómicos, que han sido acelerados a velocidades muy cercanas a la de la luz. Y esto es importante por varios motivos. Por un lado, no se puede llegar al 100% de la velocidad de la luz si se tiene masa. Y esto tiene que ver precisamente con esa característica, porque si tienes masa, cuanto más aceleres, más masa tendrás y más energía será necesaria para poder seguir acelerando. Y eso quiere decir que para llegar al 100% de la velocidad de la luz haría falta energía infinita. Por eso no se puede. Sin embargo, no poder llegar al 100% de la velocidad de la luz no quiere decir que no se pueda tener una cantidad de energía gigantesca, porque se han visto rayos cósmicos extremadamente potentes, mucho más potentes que los rayos gamma. Para que veáis la diferencia, el rayo cósmico más potente del que se tiene constancia, que se llama Oh My God, la famosa expresión inglesa, tiene una energía de 3 por 10 elevado a 20, es decir, 20 ceros, electronvoltios. Y ahora explicaré qué son los electronvoltios, pero en comparación, los rayos gamma, que están compuestos por fotones únicamente, los más potentes alcanzan aproximadamente 10 elevado a 14, es decir, 14 ceros, electronvoltios. O dicho de otra manera, el rayo cósmico más potente conocido, Oh My God, es 3 millones de veces más intenso que el rayo gamma más fuerte que podamos observar. Y seguramente os estáis preguntando, ¿qué es eso de un electronvoltio? Quizás la unidad os suene de haberla oído alguna vez cuando se habla del gran colisionador de hadrones, porque la energía con la que
puede hacer colisionar dos haces de protones se mide precisamente en electronvoltios. ¿Y qué es lo que indica el electronvoltio? Pues es la energía ganada o perdida por un electrón al atravesar una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio, que dicho así seguramente suena críptico y no hay quien lo entienda, pero para que os hagáis una idea, cuando un electrón atraviesa una pila, como las que podemos comprar en cualquier supermercado, que suelen ser de 1,5 voltios, su potencia cambia en 1,5 electronvoltios. Eso es lo que nos indica. ¿Y de qué están compuestos los rayos cósmicos? Pues en un 90% de protones, que como quizá ya sepáis, un protón solo es hidrógeno. El 9% siguiente son núcleos de helio y ese 1% restante que nos queda pues se corresponde con elementos más pesados. ¿Y qué sucede cuando uno de estos rayos llega a la atmósfera de la Tierra? Que choca con los protones que hay en la atmósfera de nuestro planeta y se provoca una cascada de energía que, aunque nosotros no la percibimos, llega a sentirse incluso aquí, en la superficie. Esa colisión comienza con el choque de uno de estos núcleos del rayo cósmico con un núcleo atómico de la atmósfera. Cuando sucede, se liberan piones, que son unas partículas inestables que duran apenas nanosegundos, y esas partículas decaen, se convierten, si queréis decirlo así, en otras partículas como muones e incluso electrones y positrones. Es un proceso interesante porque, aparte de esos piones que pueden tener carga neutral, positiva o negativa, se forman muones y antimuones, que son materia y antimateria, igual que los electrones y los positrones. Y esa cascada de partículas puede llegar a la superficie y de hecho llega con bastante frecuencia. Para que os hagáis una idea, aproximadamente cada segundo pasa un muón por el mismo volumen que ocupa la cabeza de una persona. Y, si lo queréis visualizar de otra manera, cada minuto aproximadamente por todo el cuerpo humano pasan 10.000 muones. No todos los rayos cósmicos son tan potentes como el de Oh My God. Algunos no llegan al gigaelectronvoltio, porque igual que en otras escalas de medida, como por ejemplo distancias, tenemos decámetros, hectómetros, kilómetros, es decir, tenemos esos prefijos que nos indican unidades más grandes. En los electronvoltios también se puede utilizar y normalmente las que se utilizan son giga y tera. Y como decía, pueden tener menos de 1 gigaelectronvoltio hasta llegar a los 10 elevado a 8 teraelectronvoltios. Y diréis, ¿y eso cuánto es? Es en realidad en teraelectronvoltios la energía que tuvo el rayo cósmico de Oh My God, que eran 10 elevado a 20 electronvoltios que decía anteriormente. Y esa energía también nos indica con qué frecuencia suceden esos rayos cósmicos. Para que os hagáis una idea, un rayo cósmico de 1 gigaelectronvoltio es tan frecuente que en una superficie de 1 metro cuadrado suceden 10.000 por segundo. Y sin embargo, un rayo cósmico como el de Oh My God sucede con una frecuencia de 1 por más de un siglo en una superficie de 1 kilómetro cuadrado. Es decir, son muy raros en comparación a estos de 1 gigaelectronvoltio. Y en cualquier caso, ¿cómo consiguen llegar a energías tan altas? Porque ya hemos visto que son mucho más potentes que los rayos gamma. La verdad es que los rayos cósmicos más débiles en realidad proceden del viento estelar del Sol, y por tanto su origen es mucho más cercano. Por eso decía que casi todos vienen de fuera del sistema solar, porque el Sol también produce rayos cósmicos más débiles, pero los produce. Pero nos quedan los más potentes, que tienen que tener otro origen. Y aquí sí que nos encontramos con fenómenos realmente potentes, porque se ha planteado que llegan de, por ejemplo, los restos de una supernova, o la colisión de dos galaxias, o incluso de núcleos de galaxias activos, de los que ya he hablado alguna vez, y que pueden ser, por ejemplo, en el universo distante, cuásares. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sabe exactamente si viene de un sitio o de otro? Pues porque esa cascada de partículas que se produce en la atmósfera cuando se produce la colisión hace que, si se analiza, parezca que venga de todas las direcciones. Y quizás otra pregunta lógica es si estos rayos cósmicos son peligrosos. Y la respuesta es, según donde nos encontremos. En la superficie de la Tierra, la magnetosfera nos protege de los rayos cósmicos más potentes, y los de baja energía pues en realidad no tienen ningún impacto, y si tiene alguno, de hecho, es positivo, porque se ha planteado que puede que sean un componente necesario para provocar la evolución de las especies. Ahora, para la electrónica y para la situación fuera de la Tierra ya es otra cosa, porque los rayos cósmicos pueden provocar, por ejemplo, que un procesador de un ordenador sufra un error. Un rayo cósmico al final lo que puede hacer es alterar el estado de un circuito integrado. Para que lo tengáis claro, casi todo lo que tenemos en electrónica tiene circuitos integrados, y
Había un cálculo por ahí de IBM, si no recuerdo mal, que dice que en un mes aproximadamente 256 megas de memoria sufren un error provocado por un rayo cósmico. Así que podéis echar cuentas de cuánta memoria RAM tiene vuestro ordenador y cuántos errores al mes puede sufrir por un rayo cósmico. Donde no es tan divertido, por desgracia, es en altura. Porque en 2008, por ejemplo, hubo un avión, el vuelo 72 de la compañía Qantas, si no recuerdo mal, un Airbus A330 que de repente sufrió dos pérdidas de altura y se debieron a un error en el software de control de la aeronave. Al principio no estaba muy claro por qué, pero lo que se observaba era que hubo un aumento de datos que no fue capaz de interpretar correctamente el software del avión. Y estudiando e intentando determinar su origen, se llegó a la conclusión de que fue producido por un rayo cósmico y hubo heridos de gravedad, es decir, no fue ninguna broma, no es tan divertido como pensar en cuántos errores sufre nuestra memoria RAM al cabo de un mes, y provocó que los Airbus A330 y A340 tuviesen una corrección en el software para que, si sucede esto, si de repente llega una gran cantidad de datos que el software no espera, simplemente lo ignore y siga operando con los valores anteriores para evitar que se repitiese este fenómeno. Y ese mismo error se aplica a los satélites, es decir, los satélites al estar en el espacio están expuestos a los rayos cósmicos y por tanto su software puede sufrir errores por rayos cósmicos. Y esto nos lleva a la Estación Espacial Internacional, que, como sabéis, tiene tripulación de forma permanente. Como la estación está muy cerca de la Tierra, porque está a solo 400 kilómetros de altura, en realidad está protegida por la magnetosfera, así que los astronautas en el interior de la nave están bastante protegidos. Todo esto dentro de la magnetosfera de la Tierra. Y eso nos lleva a la pregunta lógica: ¿qué pasa si salimos de la magnetosfera? Pues seguramente lo mismo que le pasó a algunos astronautas del programa Apolo que viajaron a la Luna, porque informaron a la NASA de que aproximadamente cada 3 minutos veían destellos, incluso con los ojos cerrados, y seguramente lo que estaban viendo en realidad era rayos cósmicos. ¿Qué pasa? Que estos astronautas no estuvieron mucho tiempo fuera de la magnetosfera y por tanto ninguno tuvo ninguna complicación destacable, ni su salud empeoró por ello, pero sí es una señal de que más allá de la magnetosfera hay que tomar medidas, porque, como quizás sepáis, en la década de 2030 se quiere establecer una base lunar y será necesario contar con algún sistema de protección para que los rayos cósmicos no supongan un peligro para los seres humanos, y hay que entender muy bien cuál es el impacto de los rayos cósmicos en el cuerpo humano para minimizar cualquier posible riesgo. De hecho, todo este campo es muy importante y vamos a oír hablar mucho de la protección frente a rayos cósmicos en los próximos años, porque es un campo que tiene que avanzar mucho para que en 2030 pueda llegar un ser humano a Marte. Hace falta protegerlos de los rayos cósmicos cuando abandonan la magnetosfera de la Tierra, y más o menos se sabe qué cantidad de radiación podemos esperar, porque por ejemplo el rover Curiosity en su viaje a Marte midió aproximadamente una radiación de 0,66 sieverts. Si no recuerdo mal, es el equivalente a hacerse un TAC cada 5 o 6 días. Y lo que se ha calculado es que una radiación de un sievert es aproximadamente un aumento de un 5% de posibilidad de padecer ciertos cánceres. Es una cantidad de radiación mucho más alta que la que experimentamos en la superficie de la Tierra. Por tanto, por eso es importante, porque hay que pensar en que tenemos que proteger a los astronautas en el viaje a Marte, en la superficie de Marte, porque allí no hay magnetosfera, y en el retorno. Es mucho tiempo en el que van a estar expuestos a una cantidad de radiación mucho más alta por culpa de estos rayos cósmicos, y por tanto hay que minimizar riesgos y la posibilidad de que puedan padecer cáncer. Así que ahora ya sabéis qué son los rayos cósmicos, cómo se midieron a principios del siglo pasado y por qué es tan importante entender bien cómo pueden afectar al ser humano para permitirnos llegar a otros lugares. Hay que decir también que una de las leyendas urbanas más extendidas es que el gran colisionador de hadrones podía provocar la aparición de un agujero negro que se tragase la Tierra. Y lo menciono porque en realidad lo que se hace en el interior del gran colisionador de hadrones es muy parecido a lo que sucede con los rayos cósmicos, es hacer chocar dos haces de protones. Y la cantidad de energía utilizada en el gran colisionador de hadrones es mucho más baja, millones de veces más baja que los rayos cósmicos más potentes que se han observado chocando con la atmósfera de la Tierra. Y aquí seguimos, no ha pasado absolutamente nada. ¿Y eso qué quiere decir? Lógicamente, que no hay nada de lo que preocuparse. El gran colisionador de hadrones es completamente seguro porque en realidad lo que está haciendo es, a pequeña escala, algo que sucede constantemente en la atmósfera de la Tierra. Y para terminar, como siempre, es hora de plantear dos temas más. Para las 2 próximas semanas, las opciones que tengo en mente son o el mínimo de Maunder y la pequeña edad de hielo, que tiene que ver con un periodo que en Europa
fue un poco más frío de lo habitual y que coincide curiosamente con un periodo de poca actividad solar, pocas manchas en la superficie del Sol. Y el otro es cómo medimos las distancias en el espacio, y más concretamente hablando de algo que llamamos la escalera de distancias cósmica, que es una serie de técnicas que se utilizan para poder medir a qué distancia está, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, o a qué distancia están las galaxias más lejanas que podemos ver con el telescopio Hubble. Así que la elección es vuestra: o el mínimo de Maunder y la pequeña edad de hielo, o cómo medimos las distancias en el espacio. El tema más votado será el que haga la semana que viene, el siguiente dentro de 2 semanas, así que, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por estar ahí, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.